Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Aquarios 4K, nuevo vídeo, y en el vídeo de hoy vamos a ver qué ha pasado durante esta semana. Ya me disculpáis la semana pasada y os adelanto que si podéis disculparme esta que entra también, os lo agradezco porque estoy teniendo muy poco tiempo para grabar vídeos, entonces por eso tenéis 2 vídeos semanales a lo sumo. A ver si pasan ya estas 2 semanas de jaleo y volvemos un poco a la normalidad con esos 3 vídeos semanales y más contenido en otras redes. En fin, ¿qué ha pasado esta semana? Pues nada, aquí hemos metido tijera en este acuario porque esta Micranthemum micranthemoides, madre mía, cómo crece en este acuario. De hecho, se está expandiendo ya otra vez a la zona de arena y voy a tener que poner aquí un límite físico a esa Micranthemum porque si no esto va a ser una locura. Y Physidens igual. Voy a tener que hacer otra vez lo de esconder una porción de Physidens a los suscriptores y que se la lleve el más atento, porque tengo que ir quitando cada 2×3 porque se expanda la velocidad de la luz. Por lo demás, de aquí a nada tengo que podar otra vez el Pogostemon erectus, que es una maravilla de planta, y aquí están los golden, estos escalares golden, que están creciendo aquí a pasos agigantados. Claro, es que piden comida como si fuesen limas, o sea, les encanta, es un pez voraz, que requiere ahí buena alimentación. Pero bueno, van creciendo bien, está todo sano, está todo saludable, así que yo que me alegro que siga todo así. Las coris, no he visto, claro, es que no, iba a decir, no he visto ninguna apuesta ni nada, pero es que claro, ya sabéis que las corioras se animan a hacer puestas pues cuando viene una borrasca, cuando viene así tiempo un poco inestable, bajas presiones que lo llaman, ¿no? Se suelen animar bastante, y es que llevamos sin que entre una borrasca haya en condiciones la vida. O sea, yo no sé qué está pasando este año, el tema de la sequía está siendo brutal. Llevamos aquí, por ejemplo, en Albacete, yo creo que lleva sin llover, habrá llovido 1 o 2 veces en lo que llevamos de año, muy poco, o sea, es increíble. Entonces, bueno, los peces tampoco se están animando. En fin, hay mucha gente que dice eso de que nos están fumigando y cosas así. Yo ya no sé qué creer, obviamente eso es un poco conspiranoico y cosas así raras, pero tela. Pero bueno, esto es algo que está a nivel europeo afectando a todos. Como viene el tema, ¿no? Habrá años que llueva más y habrá años que llueva menos. En fin, que nos estamos cargando el planeta en el que vivimos y hay que tratar las cosas mejor, chicos. Dicho esto, que este acuario está genial, o sea, habría que cuidarlo así al planeta, como este acuario. Madre mía, qué gozada de acuario. Se está ahora apagando todas las luces y me está pillando aquí el apagón, pero bueno, nos da de sobra para grabar los acuarites. Así que muy bien, muy contento. Este está súper estable, este acuario va solo, literal. Y diréis, ¿qué filtración utilizas en este? Uno de los filtros que más me gustan, mira que ya no estamos ni colaborando ni nada con Fluval, pero es que me encanta ese filtro, Fluval 407, de verdad, o sea, probarlo porque estos 240 litros están filtrados con ese filtro y el agua está impoluta. Vamos a mirarlo así de lateral y es que mirad cómo está el agua, o sea, cristalina, las burbujitas que veis y en cosas en suspensión es CO2 puro y duro, las gotitas de CO2 que salen del atomizador, y es que es una pasada. Así que muy contento, muy recomendable esa compra, tanto el 400 como el 300 como el 200. Cualquiera de esa tanda va pero que muy bien. Bueno, ¿cómo va el low? Pues en plan low, despacito, tranquilamente. Me comentabais lo de la apuesta de los apistogramas las semanas pasadas, que puede ser que la hembra estuviese persiguiendo al macho porque tuviese una apuesta, pero insisto, no he visto todavía nada, ningún comportamiento, ninguna apuesta, ni cosas así extrañas, entonces ya no he tenido tiempo de limpiar estas algas de aquí atrás. Pero bueno, en el mantenimiento de esta semana, porque ha tenido que ser ultra rápido, como todo. Pero es lo que os comento, están muy escondidos. O sea, la solución que se me ocurre para este acuario, para que estén pues un poquito más vistosos estos apistogramas, es precisamente eso, meter un par de hembras más para ese macho, que el macho esté un poco más confiado y ya está. Como veis, por aquí sale ahora la hembra, pues que me acabará de ver y estará diciendo, venga, vamos a comer. Pero nada más, o sea, la veo que, bueno, se va pegando sus paseos y tal, pero no está lo activa que estaba en el Fluval 240. No sé si el cambio de acuario, quizás algo de parámetros, aunque los parámetros son iguales, más allá del CO2, que igual le bajaba un poquito el pH, por otro cantar no es. Entonces no entiendo un poquito el tema, no sé por qué está pasando esto, pero bueno, que si veo que tal, que lo llenamos de peces, chicos, que yo no me corto, que esto no podemos tener un acuario vacío, ¿vale? Por lo demás,
A ver si pasan un poco estos meses de locura y voy añadiendo anubias y tal para que quede algo más natural. Me gusta un poco, ¿veis? Este toque que le da, mucho más natural y más relajante que aquí los helechos. ¿Sabéis lo que os digo, no? Están así como desvencijados, no me gusta. Sin embargo, así el toque redondeado, esto es una... Le digo yo soy WC Falandra, me lo habéis puesto 500.000 veces en los comentarios, nunca me acuerdo de ese nombre, pero me gusta mucho más cómo queda que el helecho. Entonces, bueno, con tiempo lo iremos haciendo. He de decir que ya ha llegado el verano, mis acuarios. Ahora mismo en la Fish Room, los acuarios sin calentador ni nada están a 25,6 grados, o sea... Ahora es perfecto para los peces, no se encienden calentadores, todo genial, pero de aquí a un mes, como sigan estas temperaturas, esto va a ser una locura. Voy a tener que poner aquí un aparato de aire acondicionado y climatizar la habitación entera porque con ventiladores esto va a parecer el Caribe con tanta humedad. Pero bueno, que por lo demás, que sigan así y siga la cosa estable. Seguimos. Esta semana prácticamente no hay nada que contar. Vamos con el holandés, que he estado haciendo poda esta misma mañana y mirar. La verdad es que la Wallichi ha vuelto al ataque, ¿eh? Ha vuelto a la carga, está brotando bastante bien. Ahora sí que bien es cierto que el color se ha apagado un poco, no es tan rojo intenso porque me he pasado un poquito con la dosis de abonado. Y ya sabéis que las rotalas rojas, cuando te pasas con los compuestos nitrogenados, pues lo notan. Pero vamos, que está creciendo ahora mismo este acuario, es que está espectacular, si es que me da esta pena. Mirad la diferencia, es que se me ha ido las manos. Mirad la diferencia de altura que hay, por ejemplo, de aquí con el escalón del Monte Carlo y allá abajo, como metido así por debajo de la meseta esta de Monte Carlo, están el resto de gambitas pastando por el sustrato. Hay un montón de gambas, es una pasada poder verlo así, el acuarete. Nada, muy contento, la verdad. Ahora mismo este es un proyecto pues, que va solo. Funciona prácticamente solo y así va a ser el holandés, pero en plan a lo bestia y a lo grande. Todavía no sé qué pantalla poner. Hemos probado Twinstar, hemos probado Chihiros. ¿Os parece que probemos una ONF o cuál queréis que probemos para este nuevo proyecto cuando lo ampliemos? Recordemos que va a llegar más o menos así, va a ser una urna de 60 centímetros de longitud. Entonces, ni tan mal, esto creo que son 40 o 45. Vamos a ampliar, pues eso, 15 centímetros de largo y vamos a ganar sobre todo en profundidad. Muy interesante y estoy esperándolo con ansias a este proyecto. Pero bueno, todo llega. Por cierto, he limpiado las pipetas, ¿lo veis? Esta sí bien es cierto que no, porque tenía que montarla entera y no iba con tanto tiempo. Pero bueno, por lo menos el skimmer de superficie y todo eso sí que lo he limpiado. Así que, genial, maravilloso. Por cierto, este skimmer... O sea, me encantan estas pipetas porque es que va maravillosamente bien desde el primer día. No gira, a veces no gira, depende cómo le dé. Pero vamos, que muy contento. Y nada, ya lo veréis la semana que viene cómo va evolucionando porque esto es un proyecto que gana por semanas. Dicho esto, vamos si os parece al estanque porque allí también me crece el césped por semanas y os enseño cómo van los gorditos que ya tengo que empezar a meter más gorditos allí. Una semana más, el estanque que avanza. El césped ya está de cortar. Ahora que lo tengo que cortar esta tarde, lo que voy a hacer va a ser aprovechar para quitar las malas hierbas, que mirad la cantidad de ortigas que han salido. Esto me tengo que poner unos guantes porque si no lo vamos a flipar. De hecho, las puedo cortar y echársela de comer a las gambitas, que las ortigas es una cosa que les encanta a las gambitas. Y nada, después de eso vamos a acercarnos y vamos a ir los pececillos que tenemos. Está aquí Trufa, que se quiere meter al estanque, pero yo no le dejo. Mírame, Trufa, está enorme. Esto es un arce. Tenemos por aquí. Lo que pasa aquí con las temperaturas que hay en verano y demás, no van muy lejos los arces, una pena. Pero bueno, por aquí están. Venga, vamos a ver los pececillos, que los tengo por ahí y no sé qué tal. Ahora que están por aquí, por esta zona, por aquí van los tres mosqueteros. Ya tengo que comprar más, así que esta semana me tocará comprar más. Voy a ver si quito estas hojitas de por aquí, que esto no para de caer. Pues lo que os iba comentando, que me tocará comprar más y ya está, porque al final los que me habéis ido ofreciendo, al final pues o bien son los típicos Goldfish normales, que le van a hacer la competencia bastante directa a estos, entonces tienen que ser por los balloon estos feotes, pero bueno, artificiales, por así decirlo, me gusta decir a mí. Y nada, el número no más de 10 voy a meter aquí, como mucho compraré pues 6 o 7 más, como mucho, y ya está. Trufa, ¿qué haces aquí en el césped? ¡Salte de aquí! No te comas la hierba. Bueno, mira, este es el perfecto cortacésped. Mirad, ole cómo corta el césped. Muy bien, perro. Bueno, pues eso, que así van avanzando los peces. No he hecho nada aquí, todavía tengo pendiente hacer aquí el tema del jardín vertical, pero es que llevo unas semanas
ya lo estoy viendo en los vídeos. No estamos haciendo mucho, a ver si me deslibro un poco. Y ya veis, mirad cómo están ya aquí los juncos. Esto pues ya irá tirando para arriba. Lo que me está mosqueando es que los papiros no me están sacando brotes. Creo que voy a tener que cortar los brotes antiguos que tenían, que se me han quedado por aquí tumbados, y a ver si rebrota pues, de cara a un futuro, y lo vamos salvando y va creciendo ya bastante erguido. De momento no sé qué hacer con estos papiros. Supongo que lo cortaré y ya está. Como el rizoma está fuerte y sano, pues para adelante. Lo que no estoy, o sea, lo que estoy viendo aquí es que no me está generando el estanque, no me está generando ni punto verde ni nada. Mirad, está perfectamente cristalina este agua, o sea, se ve hasta el fondo perfecto. Todavía es pronto, obviamente, vamos a ver cómo avanza la primavera y el verano, pero vamos, de momento cero problemas. Algo de aguitas que se me han hecho las diatomeas y tal por las paredes, pero poco más. Lejos de ahí, los peces están estupendos y espectaculares, así que genial. A ver si por aquí van creciendo musguitos y demás, y voy terminando cositas y lo vamos viendo ya esto finiquitado. Así que vamos para casa y finiquitamos este vídeo. La zona carnívora, ¿cómo va? Va genial. Mirar esta Drosera Adelaide, se me está saliendo literalmente del terrario, o sea, está cogiendo un tamaño que la voy a tener que sacar como siga así. Mirad lo grande que está ya, está inmensa, y es una máquina de capturar mosquitos. Ya prácticamente no hay mosquitos en la habitación, de vez en cuando se mete alguno, pero como veis acaba siendo pasto de todas estas hojas, que la verdad es que se ve que les encantan estas gotitas de mucílago, y llegan, se posan y automáticamente la planta se los come. Mirad, tenemos novedades, mirad esta pinguícula, mirad justo lo que hay ahí, mirad lo que está saliendo, una florecita. Vaya, vaya, parece que no va tan mal este acuariete. Hay florecita que estamos sacando de esta pinguícula, así que muy contento. Eso es buena señal. Eso es que esta pingui en estas condiciones, tanto de iluminación como de humedad, como de, bueno, condiciones en general, ¿vale? No vamos a dar muchos más detalles, está funcionando bien. Esta que la veo yo que no está funcionando tan bien, ¿vale? Así que ya lo he dicho muchas veces, lo tengo que retirar de aquí. Y estas que, bueno, que son así, el tamaño no es que sea mucho mayor, pero no me acaban de coger esa coloración tan intensa, rojiza, que bueno, la cogen también cuando llegan los meses un poquito más frescos y empieza a hacer algo más de frío. Entonces, bueno, ya la veremos. Por aquí tengo las dionaeas, que metí por aquí, que el musguito crece tan rápido ahora que lo tengo que ir retirando porque si no se acaban hundiendo en el musgo, y eso no es bueno, que el rizoma se hunda en el musgo. Lo mismo está pasando con esta que tengo por aquí, que poco a poco va rebrotando. Por cierto, ya va tirándome las jarritas, o sea, las trampas un poco más grandes, así que perfecto, parece que se ha aclimatado también aquí a las mil maravillas. Y por lo demás, Cephalotus, que mirar, me están echando por aquí una trampita, por aquí otra, así que genial, se están adaptando todas las plantitas muy bien, y eso es señal inequívoca de que todo marcha pues perfectamente bien. Las que más me preocupaban en este terrario, que lo tengo, mirad, por cierto, una copia de seguridad de las andrómedas, de las Droseras andrómedas, la tengo por aquí y también genial, así que perfecto. Pues eso, que un buen indicativo es el de la Cephalotus, es una de las plantas carnívoras más difíciles de pillarles el truquito por el tema del riego sobre todo, y aquí como no encharco nunca, que es lo que dificulta el crecimiento de esta Cephalotus, pues es algo que les viene muy bien, así que genial. Por lo demás, condiciones de humedad 70%, entre 70 y 80% ahí en esta habitación, y ni tan mal. También hice por aquí copias de seguridad de Droseras espatulatas, las metí por ahí y nada, las veremos, a ver si cogen coloración pronto y se queda esto espectacular. La verdad es que tengo que meterle poda a este musgo porque me está creciendo demasiado. En fin, muy contento y que siga la cosa así. Por aquí tenemos el otro terrario que, como veis, ya empieza a verdear un poquito más, así que genial. Recordemos, estas plantitas que nos hicieron llegar los compañeros de Carniplan, no sé si visteis el vídeo, pero están creciendo también bastante bien. Llevan ya 4 días aquí, parece que se han aclimatado mucho mejor que la otra vez que metimos las plantitas. La Nepenthes sobre todo ya está abriendo aquí una hoja nueva, está sacando otra, veremos si la saca con jarro o no. No todas las hojas que tiran las Nepenthes salen con jarro, ¿veis? Como veis esta Nepenthes no va a generar un jarro. Veremos a ver la próxima que va a sacar por ahí, justo, mirad, en el embés, justo dentro de esa hojita, ahí, justo en el medio, va a sacar otra hoja. Vamos a ver si genera jarro o no genera jarro. Ya os digo, no es algo a ciencia cierta que generen jarro todas las hojas, depende de las condiciones y depende de la planta. Si ella considera que necesita más
pues genera, y si no, pues no. De vez en cuando es bueno alimentar los jarritos, ¿vale? Con una hormiguita o dos que tenemos en nuestro hormiguero, de las que van sacando muertas, pues les echaremos y ya está. Por lo demás, vamos a ver, todavía es muy pronto, ¿vale? Todavía es muy pronto para ver cómo se han aclimatado las plantitas y tal. Las dróseras todavía pues no están echando el mucílago que van a acabar echando. Aún se están aclimatando, ¿vale? Todas estas plantas. Veremos las dioneas, a ver el color rojo, si sacan rojo, o sea, una coloración intensa rojiza o no, si por lo contrario es más verde pálido. Veremos, es lo único que puede pasar con esas dioneas. ¿Van a ir bien? Sí, pero la coloración la veremos, no sabemos cómo va a ser. Por lo demás, muy bien, roza la calma. Insisto, estoy a ver si consigo una Nepenthes ampularia para poner por esa zona trasera y completamos. No voy a meter más especies porque ya es tontería meter más especies de plantas carnívoras aquí. Las que tenemos son suficientes para montar aquí algo chulo, chulo. Darle tiempo y paciencia a este terrario porque esto va a ser una auténtica maravilla, veréis. En este acuario hemos tenido historia esta semana. No sé si lo visteis en la semana pasada, yo no caí tampoco, pero llené el acuario prácticamente a ras. ¿Qué pasa? Que ahora están a tope los Buddies Tiger y me han saltado, o sea, de la noche a la mañana estuve grabando el domingo por la noche, el lunes a la mañana pasé a la habitación y me encontré 3 peces en el suelo y dije, no puede ser, Paco, ¿cómo eres tan tonto? Llené demasiado el acuario y estos peces que saltan más ahora en primavera, que no sé si es que estaban con el tema de la reproducción o un poco más alterados de lo normal, pues 3 en una noche y dije, pero bueno, no sé, dije a ver si es por tema parámetros que se han desestabilizado, hay un pico de nitratos o algo, pero nada, no achaqué a nada, o sea, no vi nada extraño en el acuario, hice mediciones, entonces bueno, pues se lo achaco precisamente a eso, al tema de la primavera, que la sangre altera y los peces pues han saltado, entonces nada, de aquí a nada pues me tocará repoblarlo otra vez el acuario y ya está, pero bueno, los peces por lo menos están genial, están muy saltarines, valga un poquito la catástrofe, pero bueno, que es lo que hay. Por cierto, tengo aquí, mirad, el esquejito de la semana pasada ya me está echando, no sé si es una raíz, ay, que no se ve, no sé si es una raíz o una hoja, la verdad, no tengo ni la más mínima idea, no sé cómo ponerlo, no sé si ponerlo en un poquito de sphagnum y que eche raíces por donde quiera, porque lo tengo aquí clavado, ¿vale? Lo suelo dejar aquí clavado por la parte trasera o por aquí, que esté siempre aquí húmedo y ya está, pero bueno, lo dejaré ahí y ya está, ya veremos cómo va evolucionando. En fin, pues eso es lo que ha pasado en este acuario, peces que saltan en primavera, ya llevar mucho cuidado con los peces que saltan, de llenar el acuario hasta a ras, porque os podéis encontrar con esa historia, ¿vale? Así que las cosas malas, como siempre digo, hay que contarlas y esta es una mala, pero bueno, que nos recuperaremos, chicos, a ver si conseguimos la reproducción de estos y no volvemos a tener problemas de población. Más cosas. Mirad este acuario, me comentaba, creo que se llama Ana, la suscriptora, la semana pasada que pusiese esto aquí y la verdad es que la esparraguera esta queda espectacular aquí, muy buen consejo, tapa las mangueritas, se queda así más camuflado este acuario, más zen. Lástima que la encimera sea fea como ella sola, pero bueno, como nos pongamos tontos, corto una tablita de madera y la ponemos aquí, va a quedar espectacular. Bueno, tengo que agradecer, no voy a decir el nombre por si acaso no quiere que lo diga, ¿vale? Pero tengo que agradecer todas las plantitas que me cedió el compañero y mirar, esto es una pasada, esta alocasia cebrina o cebrin, sí, algo así, creo que es cebrina, mirad qué pasada de plantita que nos envió. Vamos a ver cómo se va adaptando, la tengo aquí en estas macetas de momento, luego le pondremos en macetitas bonitas para nuestra colección, que vamos a montar una de miedo, se me ocurre hacer aquí en este trocito de encimera así un rinconcito chulo, pero bueno, no lo puedo decir muy alto porque está aquí Lorena y luego nos dice qué tal. En fin, más cositas que me envió, mirad esta monstera, que perdí una hoja, me la envió con 2 hojitas, pero el transporte la liaron en correos para variar. Y perdí una hojita, pero bueno, parece que se está recuperando. Veremos a ver si... Bueno, de hecho, mirar, está sacando otra hojita por aquí. A ver si se ve, justo por aquí. Y la verdad es que ni tan mal. Y luego por aquí me envió unos bulbos, que bueno, los tengo por aquí plantaditos. Esto es no sé, alguna semilla que iba por ahí por el tal. Y aquí otro bulbito que los puse aquí en sphagnum, musgo de sphagnum.
y a ver cómo van evolucionando. Luego esta monstera la voy a pasar cuando se recupere un poquito de ese envío, la voy a pasar a una maceta más grande, pero insisto, la verdad es que muy bien, muy agradecido, la verdad, por todo lo que nos envió. Y mirar, ya van aquí junto con la otra alocasia, ni tan mal. Me compré una alocasia en el Alcampo, pero la tengo con araña blanca y no la quiero juntar con todo esto, porque si no, la vamos a liar. Cuando la recupere, con un poquito de caldo de ortigas, como digo yo, la pondremos junta porque son una pasada todas estas plantas de interior. Es una maravilla, hay muchísimas, nos meteremos con las especies albinas, estas que son también una pasada. Y luego de esta plantita, bueno, hemos intentado sacar esqueje, pero que va, no hay manera de que nos saque una simple raíz esto. Así que no sé. Lo acabaremos tirando probablemente, porque esto no va a llegar a ningún lado. No se muere, pero no echa raíces y ya lleva aquí un mes o por ahí. Pero bueno, igual hay que darle tiempo, como a todo, ¿no? Paciencia. Y nada, el acuario ¿cómo está? Pues bueno, luces y sombras. El acuario está bien, no me genera algas, simplemente la maldita asta de ciervo. Me dijisteis descompensación, magnesio con el calcio, puede ser. Y ¿sabéis lo que creo que ahora me la está generando? Antes decía que eran las rocas, pero si ahora las rocas no son, obviamente, mi único sospechoso es el sustrato. Lleva mucho sustrato especial para gambitas, ese sustrato absorbe los carbonatos y puede que me esté absorbiendo todo el calcio y dejando solo el magnesio en el acuario, y por eso la alga está de ciervo. Es mi única sospecha, pero bueno, que antes o después se acabará saturando, así que es una alga que tampoco llega a ser muy problemática y se irá yendo. Vamos a ver si van creciendo las rotalas, le damos tiempo a todo esto y conseguimos un acuario chulo. Las Rapora mosquito de nuestros compañeros de peces, ya sabéis, peces espectaculares como siempre, por parte de peces. Encantados y agradecidos con su trato como siempre y los especímenes, que es una pasada, que están perfectamente bien. Y dicho esto, vamos a despedir ya este resumen. Espero que os haya gustado. Nuevo vídeo muy pronto, estaros atentos al canal. Tengo que sobre todo darle caña al tema del estanque. Y nada, gente, muchas gracias por todo. Nos vemos en un nuevo vídeo y hasta entonces, sed felices. Adiós.